Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Antonia Jaramillo y hoy voy a presentar mi anteproyecto del trabajo de grado titulado Uso de rodenticidas anticoagulantes en una ciudad biodiversa al norte de los Andes colombianos, y este trabajo está dirigido por Carlos Delgado y Andrés Arias. Lo primero es comenzar hablando de los roedores comensales. Digamos que este es el punto de partida para mi trabajo de grado, y es entender que estos roedores son aquellos que conviven estrechamente con el hombre. Y son principalmente tres especies: el ratón doméstico y dos especies de ratas que están distribuidas en todo el mundo, y siempre las vas a encontrar donde también esté el ser humano. Y esto se ha visto pues que nos trae una serie de consecuencias negativas en términos de salud pública y económicos. Ellas nos generan daños a los sistemas productivos, se comen nuestros cultivos. Ellas nos pueden transmitir enfermedades, entre ellas pues varias bacterias, virus, parásitos, como por ejemplo la leptospirosis, que es una enfermedad transmitida por una bacteria que puede ser mortal para el hombre, y también van a generar daños a nuestras estructuras, pues a las estructuras construidas por el hombre. Entonces, ¿qué ha hecho el hombre para controlar estas plagas de roedores? Uno de los métodos más ampliamente utilizados actualmente son los rodenticidas anticoagulantes, que son un tipo de plaguicida que funciona pues como una estrategia de control químico para matar, eliminar estos roedores. ¿Y cómo funcionan? Ellos funcionan inhibiendo la producción de la vitamina K, inhibiendo la producción de los factores que finalmente van a sintetizar a la vitamina K, y esto básicamente lo que va a hacer es inhibir el proceso de coagulación de la sangre, por eso rodenticidas anticoagulantes, hasta que el individuo se muere, pues el individuo se muere desangrado. Eso es lo que hace. Pero, ¿qué pasa aquí? Que en realidad, por más que este veneno se llame rodenticida, no está dirigido o no funciona únicamente en roedores, porque finalmente este veneno actúa sobre un proceso fisiológico que se ha conservado súper bien en todos los vertebrados. Entonces cualquier vertebrado que consuma esto también se puede morir. Hay mucha literatura al respecto que ha comenzado a estudiar esos efectos de los rodenticidas anticoagulantes sobre especies no objetivo. Lo primero es tener claro que hay dos rutas de exposición: la directa y la indirecta. Directa, que por error consumió un cebo con el veneno, un animal; o indirecta, porque el animal se comió a otro animal que ya estaba previamente envenenado con este plaguicida. Y esto va a traer una serie de efectos fisiológicos para ese individuo. Primero, pues las coagulopatías, que es todo ese problema con la coagulación de la sangre. Ellos pueden sufrir de hemorragias internas, de hemorragias espontáneas, externas, que también van a ir acompañados pues de una anemia, de una debilidad generalizada en todo el cuerpo, y esto puede llevar después a una disfunción multiorgánica. Los órganos dejan de funcionar y el individuo finalmente muere. También pueden haber efectos comportamentales, porque claro, el individuo ya no está sano, está enfermo, puede comenzar a tener comportamientos erráticos, puede volverse más propenso a ser depredado. Entonces también es como que el fitness de ese individuo disminuye. Y digamos que, ¿cuál es el problema aquí? Que muchas veces va a ser complejo diagnosticar que una especie no objetivo murió a causa de un rodenticida, porque la causa directa de muerte puede ser, por ejemplo, atropellamiento por un vehículo o un paro cardíaco, pero hacer el vínculo de que lo que lo llevó a esa muerte fue una acumulación paulatina de consumir otras especies envenenadas con rodenticidas, es muy difícil de establecer ese vínculo. Ese es como un gran problema que tiene pues como estudiar esta problemática ambiental. Y también quería mencionar pues que entre las especies que más se ven afectadas están los mamíferos carnívoros, como los felinos y los zorritos, por ejemplo, y también las aves rapaces, tanto diurnas como nocturnas. ¿Por qué? Porque son depredadores naturales de estos roedores. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia, el uso y manejo de plaguicidas en general, no existe una legislación
especializada para rodenticidas. El uso y manejo de plaguicidas está regulado por el decreto 1843 de 1991 y si tú te pones a detallar este decreto, dictan, por ejemplo, que hay que hacer una serie de estudios de toxicidad ambiental sobre otras especies y sobre el medio ambiente, porque de alguna manera eh, desde la legislación, los que hicieron la legislación ya se presumía que estos venenos tienen una serie de efectos negativos, porque en realidad es algo muy fuerte que se le está dando a un organismo para generar su muerte casi que inmediata. Pero por lo menos hasta ahora no existe ningún estudio en Colombia, por lo menos no publicado, que haya intentado estudiar esta problemática ambiental, que quiera entender los efectos que puede estar teniendo el uso de estos plaguicidas sobre la fauna silvestre. Ahora si nos vamos a Medellín, que es pues como el sitio de estudio de mi trabajo. Medellín es considerada como una ciudad biodiversa. Si revisamos el plan de ordenamiento territorial, allí está consignada la estructura ecológica principal, que va a ser como toda esa estructura que va a soportar a la biodiversidad urbana que aún conservamos pues en la ciudad y además es la que nos va a proveer una serie de servicios ecosistémicos que también nos terminan beneficiando a nosotros. Entonces, ¿cómo se conforma esa estructura ecológica principal? Por un conjunto de áreas protegidas locales. Ahí tenemos, por ejemplo, incluidos los cerros tutelares, como el Volador, Nutibara. Tenemos una red de conectividad ecológica que conecta a esos cerros tutelares, por ejemplo, pero también tenemos un sistema hidrográfico, tenemos dos quebradas principales, ya sabemos pues que tenemos una alta riqueza de especies. Entonces, de acuerdo con esto, el plan de ordenamiento territorial consignó como uno de sus objetivos principales promover esa protección de la estructura ecológica principal. O sea, eso es fundamental para el desarrollo del territorio aquí pues en Medellín. Pero entonces surge la incógnita de en Medellín sabemos pues que se están utilizando rodenticidas anticoagulantes como una estrategia de control de plagas de roedores, pero no sabemos entonces cuál es el efecto que puede estar teniendo eh, esos venenos que estamos disponiendo en diferentes puntos de la ciudad sobre esa biodiversidad y sobre esa estructura ecológica particularmente. Y aquí es donde se quiere centrar mi trabajo de grado. De acuerdo pues con esto, yo me planteé dos preguntas de investigación. La primera es cuál es la cadena de comercialización y manejo que se le está dando a los rodenticidas anticoagulantes en Medellín. Y lo segundo es, que ya es una pregunta más ecológica, cómo se ve permeada la estructura ecológica de Medellín por el uso de estos rodenticidas anticoagulantes. En cuanto a esta segunda pregunta, digamos que lo que espero encontrar es que esa mayor concentración de sitios donde se están disponiendo rodenticidas va a estar lo más alejada posible de esa estructura ecológica principal de Medellín, justamente teniendo en cuenta que sabemos que es un veneno que puede tener efectos negativos, no sabemos bien cuáles, pero ya se sabe que puede tener efectos negativos. No se esperaría encontrar que los sitios donde más se están disponiendo rodenticidas es justamente donde aún se conserva la mayor parte de la biodiversidad de la ciudad. El objetivo general de mi trabajo va a ser entonces evaluar ese uso de rodenticidas anticoagulantes y su potencial amenaza a la biodiversidad en la ciudad de Medellín, y como objetivos específicos tengo identificar cuál es ese manejo y comercialización que se le está dando a los rodenticidas en Medellín. Lo segundo es caracterizar espacialmente esa disposición de rodenticidas anticoagulantes en Medellín. Y por último, lo que quiero es analizar esa interacción que está ocurriendo entre los sitios de disposición de rodenticidas con esa estructura ecológica principal de la ciudad. En cuanto al primer objetivo, para hacer ese rastreo del manejo y comercialización local de rodenticidas, lo primero es que quiero revisar qué planes y políticas existen actualmente frente al manejo de estos rodenticidas. Esto pues espero que esté dado por las secretarías de salud y de medio ambiente pues de Medellín. Y lo otro es ya comenzar como a crear una base de datos donde recopile pues toda la información
que logre pues encontrar acerca de la comercialización de rodenticidas en la ciudad. Entonces, entender, por ejemplo, qué comercios les están distribuyendo, cuál es el público objetivo, si existen restricciones de venta, si hay recomendaciones de uso, como tener un diagnóstico muy claro de cómo se están manejando estos plaguicidas en la ciudad. Ya después, para recopilar los registros de disposición de rodenticidas, voy a utilizar tres metodologías. La primera es solicitar a la Secretaría de Salud, que es la que tiene un programa de control de roedores, en qué sitios están haciendo disposición de rodenticidas, porque ese es uno de los métodos que más utilizan para controlar plagas de roedores dentro de la ciudad, pero también quiero nutrir esto con una detección visual propia que voy a hacer mediante recorridos por diferentes puntos de la ciudad. La idea pues es visitar diferentes comunas y alcanzar pues por lo menos a 10 comunas para tener pues como una muestra importante de la ciudad. Y además de esto quiero hacer una campaña virtual para que la gente me ayude a reportar sitios de disposición de rodenticidas. Ya para evaluar esa interacción entre la estructura ecológica y los rodenticidas, lo primero es poder identificar espacialmente dónde están esos rodenticidas, ya después de tener toda la información con esas tres metodologías anteriores que les dije, y ya después de tenerla espacializada, dónde se están disponiendo estos venenos, voy a empezar a cuantificar cuál es la distancia más cercana que tienen estos venenos a la estructura ecológica principal. Después voy a hacer un análisis de densidad de kernel para ya poder saber qué puntos es donde hay mayor concentración de rodenticidas. Y por último voy a hacer un análisis de puntos calientes para identificar esas áreas críticas en términos de amenaza potencial a la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que provee esta estructura ecológica principal. Como resultados esperados, espero primero hacer un diagnóstico general de cómo es este manejo y comercialización de rodenticidas en la ciudad, y también espero poder tener pues una noción muy clara de cómo es esa distribución espacial actual de los rodenticidas, y también pues saber como cuál es la amenaza que representa potencialmente a la biodiversidad que tenemos en la estructura ecológica principal de Medellín. Como impacto, primero, pues espero que esta va a ser la primera investigación del país que expone esta problemática ambiental y sobre cómo puede estar afectando a la biodiversidad. También pues va a ser espero como establecer un punto de partida para incentivar a otros investigadores para que comiencen a estudiar estos efectos negativos de los rodenticidas sobre otras especies y los ecosistemas. Y también pues quisiera sugerir la implementación de políticas que desincentiven el uso de estos compuestos químicos para el control de plagas de roedores y que se puedan utilizar otros métodos como el control biológico. Dentro del cronograma, pues espero hacer una revisión general de literatura todo el tiempo. Las primeras actividades va a ser revisar esas políticas locales, esa cadena de comercialización, comenzar a registrar esos sitios de disposición de rodenticidas, y ya pues como en la segunda parte ya sí es hacer todos los análisis espaciales que los voy a hacer pues con sistemas de información geográfica y comenzar a escribir la tesis. Y mi presupuesto pues está representado casi que todo en especie por parte del programa de ecología, por mis dos directores pues del trabajo de grado, y ya pues recursos propios para las salidas de campo cortas que voy a hacer dentro de la ciudad, para un total de 20 millones.